Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar. Hola. Vamos a esperar hasta que la gente se conecte. Y bueno, vamos a presentar ahora una charla sobre racismo. Para eso invitamos a Gilma, que es una activista antirracista y feminista y está dentro de la agrupación Yango, que nada, discuten temas sobre el racismo. Así que vamos a esperar a ver si se conecta. Gilma, si te uniste, avísame que te agrego, porque ahora no te puedo agregar, no sé por qué. Bueno, ella se va a presentar cuando se conecte y cuando se una. Y nada, nos va a aclarar bien las cosas, ¿viste? Porque muchas veces uno habla acerca de algo mundialmente conocido, pero muy pocas veces se tienen en cuenta eh, lo, o sea, las ideas, ¿no?, que uno puede llegar a tener que está involucrado en todo. Eh, Gilma, sí, ahí estás. Hola, Hola, ¿cómo andás? bien, estaba esperando. Sí, yo creo que todos están preparados. Así que, bueno, te podés presentar, podés arrancar como vos quieras. Dale, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, bueno, me presento, soy Gilma, tengo 25 años, estoy por terminar una maestría en Derechos Humanos y Democratización, soy licenciada en Trabajo Social y, y participo también como militante en la agrupación Shango acá en Argentina, ¿no? Soy afro-brasileña y hace 2 años y medio que emigré a acá a Buenos Aires. Y estoy en eso, como terminando mi maestría y en la lucha antirracista, ¿no? Así que como pequeña presentación sería esa. Sí, sí, está re bien. Bueno, primero vamos a comenzar definiendo el racismo, ¿no? Porque, nada, no todo el mundo tiene una clara definición, muchas cosas están como medias ahí a la deriva, así que te dejo tu espacio. Dale. Bueno, para definir el racismo, yo empiezo desde mi mirada que el racismo es una estructura de poder y dominación y que también tiene que ser como cuando tenga que tener ese tipo de análisis, tiene que tener un análisis parecida a lo que es, por ejemplo, la dominación de género, por ejemplo, y por eso Sí, existe el feminismo, por eso también existe el racismo, porque existe esa estructura que viene a partir de la raza. Y así como una breve introducción, porque a mí me gusta también un poco de lo que es la historia, creo que la historia también explica muchas cosas y hoy sí, explica tal también cual. lo que es el racismo y más o menos como para dar una introducción, lo que es el racismo es como la consecuencia
de lo que fue la construcción de las razas. ¿Y qué significa eso? En la época, por ejemplo, de la colonización y de la conquista en Latinoamérica, para justificar ese tipo de colonización, como para justificar que las personas estén acá y que los indígenas se mueran y que las personas africanas sean esclavizadas, tenía que justificar por qué hacían eso. Y hicieron eso vía razas, ¿no? Antiguamente las razas era por una cuestión más de animales, plantas, y en ese proceso se transformó en la humanidad, como existían Claro, personas sí. distintas a partir de su cultura, de sus rasgos físicos. Algo políticamente inventado, Claro, básicamente. entonces la raza, y es importante entender que la raza en sí no existe, lo que Ah, existe es esa construcción social de lo que fue la raza, y es importante para entender también lo que es el racismo, porque es la consecuencia de esa estructura de poder y dominación. Así que más o menos sería esa idea del racismo como una estructura, inclusive, incluso el racismo viene de una cuestión de animalización de las personas negras, africanas e indígenas también, vino de un proceso también de que las personas tenían el cerebro menor, más chico, o tenían más cualquier hueso, cosa. claro, entonces tenía que Sí. trabajar esclavos, Claro, esclavos porque tenía más fuerzas. Entonces viene de esa construcción histórica y después refleja en todo lo que viene después, que son las organizaciones del Estado Nacional, las guerras también. Acá en Argentina se marca mucho, por ejemplo, lo que es el personaje de Belgrano y Alberdi, que son como teóricos de la construcción de Argentina, que decían que para que Argentina se desarrolle tenía que traer la civilización y la civilización vendría con los eso, europeos. claro, Por sí. eso mismo, Bueno, la famosa conquista, ¿no? El claro, descubrimiento. sí, tuvo la conquista del Sí, desierto, tuvo claro, incluso las narrativas de que las personas negras se murieron en las guerras y por eso no existen negros en la Argentina. claro, Y viene de todo eso. Y también es importante, también, y a mí me parece súper importante acordar que lo que fue el proceso de esclavitud y de esa construcción racial estuvo también justificado porque fue por la Iglesia Católica, por ejemplo. claro, Entonces, la Iglesia sí. decía que los negros Todo no, metido está. Sí, entonces, pueden esclavizar a esas personas. claro. Y nada, por esa cuestión histórica, el racismo refleja, y para mí como que hay tres dimensiones de lo que es el racismo, que el racismo estructural, que está en esa estructura de la historia de las sociedades, Y que se y va llevando para adelante. claro, está Claro. en instituciones, que es en la educación. ¿Qué dice la educación del racismo? ¿Qué dice la educación de las personas afro? Nada, lo que vi al menos No. acá en Argentina era pintar la cara de corcho de los nenes negros. ¿Viste? Sí, 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 lo único. Y que no Como, tenías ni idea encima que estabas haciendo, era como que y eran horrible, después de sí. espadas y velas, no podrían ser más que eso. Claro, sí, es verdad. Y, Mira, y lo que es esas instituciones también como que refuerzan lo que es el racismo, porque es de ahí que los niños, niñas obvio. crecen con esa cuestión de que el negro es feo, de que las personas negras no tienen que estar en determinados espacios, de que no tenemos No determinados... se, Sí, claro, no se habla de diversidad. Yo de que me acuerde en algún momento de que se habló de diversidad nunca, nunca. sí, no. Y uno crece así viendo cosas. Claro, y después Sí. de toda esta construcción también que es institucional, refleja en el racismo individual, que para mí es como hay un iceberg y la puntita es lo que es el racismo individual, que eso de las personas hacer discriminación racial, todo también lo que repercute, por ejemplo, con Claro, sí. la discusión del asesinato de George Floyd, Sí. en todos lados, pasa en Brasil, ahora en pandemia también, los Es lo que policías, se visibiliza.
Claro, Claro, claro. Y ese es un tipo de racismo que es individual, que también por la sociedad tiene como más esa cuestión, es una cosa patológica. Entonces, el policía que lo mató es loco, entonces patologiza, como que transforma en locura esas sí, cuestiones de racismo. Y claro, 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 que la verdad para mí tiene que tomar también de forma como reconocer que somos racistas, no tener obvio, miedo sí. de que la gente te diga que sos racista y decir, no, yo soy racista, Nunca decir, hablaron de construcción, no, claro. Y creo sí, que ahí como empieza, y el racismo es una cosa que es bastante grande, bastante complejo, que está en el lenguaje, está en las acciones, entonces, está en también pensar que todas las personas negras no logran una vida académica, no escriben libros, no están en lugares ricos. La gran mayoría de las personas negras también están en lugares empobrecidos, pero también hay una gran mayoría que sí. está en otros lugares. Yo te voy a hacer dos preguntas. Dale. La primera, el racismo también es una cuestión de clase social, ¿no? Vos lo definís como eso. Yo creo que hay una cuestión de clase en el racismo porque por esa historicidad de lo que fue el Sí, proceso de esclavitud, esas personas se fueron a las villas, se fueron a las favelas, por ejemplo en Brasil, y refleja también una cuestión que vemos que es, vamos a lugares ricos y vemos personas blancas, vamos a lugares empobrecidos y vemos personas negras. Hay una cuestión racial dentro de la clase, pero yo creo que tampoco se puede frenar en la clase, porque también no, yo he conocido profesores que tuvieron como una historia de vida como más rica, eran personas que tenían plata y aún así en esas posiciones sufrían racismo. Entonces, creo que mira, la raza, la clase está vinculada a una cuestión racial por esa historicidad, pero va más allá de la clase. yo tuve en cuenta un ejemplo que es ponerle a Michael Jordan, nadie va a ser racista con Michael Jordan, ¿entendés? Como que por ahí en esa cuestión también había algo. Y otra cosa que te quería preguntar era, ¿vos el racismo lo definís como solamente la discriminación hacia los afroamericanos o por ahí como que se extiende un poco más? A ver, igual Acá primero, en Argentina, acá en Argentina, si miramos a Argentina, por ejemplo, por claro, ahí hay una comunidad afroamericana, pero no en su totalidad. Pero igualmente existe el racismo más allá de la comunidad afroamericana. eh, sí, igual era más que nada porque me quedé con lo que comentaste un poco atrás, que era, por ejemplo, Michael Jordan, sí Sí. sufrió racismo. No es ¿Sí? que, Ah, pero sí, sí, porque todas las personas, por tener la piel negra, sufrimos racismo, sea una cuestión más inconsciente y si no, otras conscientes, porque a veces también vemos las personas por lo que logran a posteriori, ¿no? Pero mm, imagínate que en los partidos de fútbol llamaban los jugadores de fútbol de monos, les tiraban banana y no era una cuestión era no, una claro, cuestión mira. racial. Entonces, yo no creo que Michael Jordan, estoy segurísima que él ha sufrido racismo también, Sí, sí. sí, seguramente, pero por ahí en otra escala. No sé. Bueno, Claro. y Y después el racismo para mí viene de esa construcción racial. Y a mí como que hoy se habla mucho de las personas racializadas, no sé si ha escuchado, y como también hace a ver, referencia a las personas negras indígenas. El proceso del racismo él hace la racialización de las personas y en ese proceso de racialización crea la persona negra por su color de piel o por su pelo o por sus fenotipos o rasgos físicos, sí. crea también lo que fue el peyorativamente el indio, que en realidad son las poblaciones indígenas, y también la persona también que se intitula como blanco. Para mí el racismo está más allá de las poblaciones afrodescendientes, sea afroamericanos, afrobrasileños, afroargentinos, Sí. todas.
personas que sean afros por esa construcción social de lo que fue el racismo y también repercute en lo que es las poblaciones indígenas. Entonces yo también no creo que el racismo está solo con las personas negras, Claro, claro. repercute en las personas indígenas de manera igual, pero también tiene sus similitudes, porque en las poblaciones indígenas fue el proceso de genocidio de esa población, también incluso allá en Brasil era como el lindo era el vago, no sé cómo es acá en Argentina, pero también Ah, capaz que es parecido porque esas personas se luchaba contra el proceso de colonización y, y iban y salían de esos lugares y ellos pudieron como esclavizar a las personas de África, pero a los indígenas no. Entonces, al menos en Brasil, los indígenas tenían esa idea de que eran vagos porque estaban claro, esclavizados. sí. Bueno, Y no, ahí acá los están corriendo cada vez más, por se así decirlo, pero sí. dice. Hoy hicieron una pregunta que me llamó la atención, que era, ¿cómo te das cuenta que inconscientemente una persona está siendo racista? A ver, como que yo me doy cuenta o como esa persona se da No, cuenta. no, ¿cómo se muestra? Como las manifestaciones que tiene el racismo, ¿no? Más allá de una persona, más allá de un nazi, ponele, así a ese, como algo cotidiano que por ahí alguien lo tiene, pero porque por todos los discursos sociales y todo eso, que hace que vos por ahí, que uno adopte una postura nada, inconsciente, ¿no? Como todas las construcciones sociales que hay. Sí. A mí como ejemplo también de cómo identificar también ese racismo capaz que inconsciente es, por ejemplo, yo camino en la calle, acá en Argentina hay una narrativa de que no existen negros en Argentina, ¿no? Entonces también hay la extranjerización de ese cuerpo negro. Y Sí, acá, en los afroargentinos y afrodescendientes de Argentina, yo he escuchado mucho que siempre le preguntaba de dónde sos. Estaba caminando por la calle o estaban claro, tenías que ser de... preguntaba, ¿de dónde sos? Y esa es una pregunta que es recurrente, que a mí me parece racista, como racista inconsciente, por también creer en esa narrativa de que acá en Argentina no hay negros, ¿no? Claro, Y de que después, sos de afuera. claro, porque sos de afuera, porque en Argentina no hay negros. Y después, lo peor es que, por ejemplo, cuando esas personas afirman que son de Argentina, preguntas por sus padres. Sí, sos de Argentina, pero Claro. ¿y dónde son tus padres? Sí, No, sí. y puede ser que mis padres sean de acá, de Argentina, o sean de otros lugares. X, no importa, claro. No, pero ahora hace sentido, porque capaz que tu Por ahí padre, también existe el privilegio de que la otra persona te pueda preguntar algo que vos decís, ¿qué? claro, y eso pasa a las personas afro, porque imagínate que estás caminando en la calle, sos una persona blanca, y nadie te está preguntando de dónde sos, Claro, quién es tu sí, si papá. sos ruso, o sea, claro, ni idea. Es como que a mí eso también es una forma de entender por qué el racismo de una cuestión inconsciente, ¿no? También Sí, otra cosa también del racismo inconsciente es el pelo, como la exotización de los pelos afros y la erotización de esos cuerpos y esas cuerpas, ¿no? Entonces, yo ya he escuchado acá varias veces como que, ay, porque quiero dormir con un negro. Y esa es una forma también de racismo porque trabaja desde la cuestión de la diferencias, de ese cuerpo negro, como que los hombres claro, negros tienen que tener el pito grande, tiene que ser más, claro, sí, sí, y sí, mujeres tiene que ser caliente porque bailan, porque samba, y no, eso para mí es claro, totalmente racista. Y que sí, mucha sí, gente a sí, veces piensa, no, pero no es, como que no, sí. no te intención. Lo que pasa es que el racismo también es intencional, pero hay que reconocer y cambiar esas prácticas también.
Otro también ejemplo también de acá es que el lenguaje racista, por ejemplo, de ustedes, que a veces mucha gente dice, nah, por ejemplo, quilombo. Quilombo era y es ese espacio de que cuando las personas eran esclavizadas, salían de esos lugares, iban a lugares como para tener su propio idioma, esos idiomas que los colonizadores hicieron que olviden, ¿no? Como para tener ese reconocimiento y pertenecimiento del grupo. Ah, mira, Eso es quilombo. Acá en wow. yo también he escuchado que quilombo antiguamente estaba vinculado a los prostíbulos que iban mujeres afros, por ejemplo. Sí. Entonces, Mira, quilombo está vinculada a esa historia. Y acá quilombo está vinculada al lío, a desorden. claro, como un quilombo, como que está todo mal, ¿viste? Está todo mal, Mira, es un quilombo. claro. Y, y esa, por ejemplo, es una palabra que al menos en la comunidad afro y a mí me parece súper racista porque también saca ese contexto histórico. Y no venga a decirme, no, ¿por qué nos acostumbramos con decir eso? Porque si Ah, hablamos que me parece. banana es banana, es porque hay una construcción social. Nosotros no hablamos nada de nada, hablamos porque hay un significado. Obvio, obvio. Hablamos porque alguien dijo que había que hablar así en torno a ese contexto que Claro. andás a ver, o sea, claro, Y después sí, también todo lo que es vinculación del negro, ¿no? Con el malo, el feo, el sucio, entonces trabajo en negro, que es un trabajo informal, porque tiene que ser claro, un trabajo en negro. sí, 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 Y aparte también lo que es dinero en negro, lista negra, todas esas palabras que la verdad que son ofensivas y son súper racistas. Y es racista y es importante entender porque una niñez o una persona que crece en ese ámbito, que por ejemplo, que vincula siempre el negro o a su color de piel a una cosa negativa o mala o fea, eso repercute en toda su en todo, vida. Es como sí, que no, yo para reconocerme como una mujer negra, por ejemplo, tardé como mi infancia toda, porque imagínate que no querés estar vinculada a una cuestión que es fea, que es claro que mala, está mal vista, que está mal vista, y eso afecta en la población negra, porque incluso hay mucha gente que no se reconoce porque no quiere estar vinculada a esa figura. Y mira. esa es una forma que el racismo también impacta directamente a esas vidas, ¿no? Ahora, una forma de cambiar todo eso, ¿cómo haces para cambiar el dinero negro, ponele? Primero que el dinero en negro que es un dinero que viene de manera informal o criminal. Claro, Entonces, sí, claro. O sea, ¿cómo haces para cambiar toda esa construcción el día de mañana? ¿Cómo será posible visualizarlo distinto? O sea, ¿qué tendría que pasar? yo creo que hay que cambiar un poco con la educación, ¿no? Entonces, por eso también estoy como militante y si quieren, Claro, acompañe también las redes de Shango porque allá también divulgamos bastantes materiales. Y sí. primero es conocer, porque yo también cuando vine a vivir acá hablaba quilombo, por ejemplo. Creo que ¿Por el qué? primero es reconocer lo que hablas, entender de dónde viene y ahí también cambiar. Entonces, transformar el lenguaje, porque ¿qué es dinero en negro? ¿Qué es quilombo? ¿Qué es trabajo en negro? Es un dinero que es informal o criminal, no sé, en mi cuarto está un desorden, o tiene una Sí. manifestación en la calle, o eh, estoy con un trabajo informal. Entonces, hay que Claro, decir, sí. Hablar bien. O sea, claro, hay que hablar bien. Y no creo que eso de hablar, por ejemplo, dinero negro, trabajo negro, son cosas que inventaron también desde el racismo, son herramientas. sí, obvio. Hay Sí. que poner el nombre correcto en eso. ¿Qué es macana? Macana. Macana. Nada. Ah, bueno. No sé, macana, Eh, que lo entiendo yo, como que
cool, legal, no sé, algo así, como macana, ¿o no? ¿Qué es macana? Macana acá es como que te la mandaste. Ah, Como, mira, uy. Bueno, hablando de eso que decías vos, de que por ahí la gente dice muchas cosas sin antes pensarlas o sin saber muchísimas veces, pero por ahí como que la gente no reflexiona mucho. Entonces se ha creado un movimiento ahora, y lo digo en base a la muerte de Floyd, que como que en todo el mundo se creó un movimiento antirracista y todo, y más que nada mediante las redes sociales, que por ahí se hacen tendencias, determinados hashtags, determinadas cosas, determinados movimientos, que por ahí muchas veces yo veo como que la gente ve que algo es tendencia y que está bien visto, y como que repercute en él, pone, qué sé yo, hashtag Black Lives Matter, o ponele la fotito en negro, y vos decís, por ahí nunca se pusieron a pensar en su vida. Entonces, por ahí, por un lado, está bien que se pueda visualizar todo, pero por el otro lado, tendría que haber algo muy específico como para que les cambie la cabeza a la gente, ¿viste? Porque por ahí uno, por seguir las modas, por ahí, nada, uno no se pone a reflexionar acerca de eso. Sabe que ser racista está mal, pero posiblemente nunca supo realmente lo que significaba. claro, Como que eso sí, también es un tema. sí, no, es cuando pasó lo de o el asesinato de George Floyd, mucha gente como que empezó a hablar de racismo, vi un montón de gente con imagen negra en Instagram, mucha gente incluso con mano blanca, mano negra, que la verdad que a mí no me gusta ese tipo de referencia, porque también No, como que viene de una cuestión de tendencia y el racismo más allá de lo que pasó y es horrible y pasa todos los días, es algo que tiene que también ser combatido. Entonces, primero es leer, como que querés poner una foto negra, anda a saber claro, informate, que es racista también. claro. Es que muchas veces hay actos muy inconscientes, pero porque por ahí uno se crió dentro de algo y por ahí tampoco hay mucha información, porque hay muy poco acceso a la información en base a eso, por ahí uno no tiene, bueno, ahora que está la posibilidad de poder tenerte a vos acá hablando, está buenísimo, ¿entendés? Y me parece súper genial para todos los que están viendo esto. Claro, Entonces, en ese sentido está buenísimo. Y vos prendes la televisión y no hay ese tipo de cosas. no. Y Y esa es creo que también como todo en la vida, estamos en un siglo que buscas en Google y encontrás de todo. de Entonces, todo. creo que es el momento de que las personas, querés poner foto negrita, querés poner lo que te encante, anda a buscar, porque es más fácil buscar, no sé, la ropita que está a la moda en el invierno, Sí, que real, lo que significa lo que es el racismo y cómo también se manifiesta. Entonces también claro, es importante entender que está ahí. Hoy en día muchos de nosotros tenemos la posibilidad de investigar sobre ese tipo de cuestiones y más allá de estar en charlas así, es que también podés formar por sí sola. En Shango tenemos un montón de materiales, hay un montón de libros escritos por personas negras. Acá en Argentina particularmente tenemos una poca cantidad de eso porque, como siempre hablamos, por ser el racismo estructural, muchas personas negras no logran ingresar en las universidades. claro, sí, Mucha gente también ingresa, pero también es importante incluso producir materiales de personas negras, indígenas, sobre nuestras realidades, porque si no es una mirada de una persona blanca hablando sobre qué es. claro. Siempre la misma mirada, ¿viste? ¿Sí? Sí, Y hoy está bien. tenemos materiales y podemos buscar, por suerte tenemos internet, estamos en casa, estamos en una cuarentena, entonces también podemos tener ese tiempo de aprender. Si querés hacer la tendencia de Black Lives Matter, date a leer Sí, cosas. real. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí. Quería hablar de la agrupación Yango, como qué tipo de cosas hacen como para incentivar, ¿no? A que las personas
cambien por ahí un poco su forma de pensar y eso. No, mira ¿Qué que hacen actualmente? yo soy nueva en la agrupación, pero lo poco que tengo les cuento, ¿no? La agrupación Llegó es una agrupación que existe ya hace un par de años. Trabajamos desde la lucha antirracista y antidiscriminación, contra la discriminación y todo eso. Producimos un par de materiales, entonces hay el blog también, que ahí tiene un montón de notas que Sí, pueden leer sobre qué es el racismo, cómo se manifiesta, también tiene todo. muchas notas sobre el racismo en Argentina, tienen las redes y después también hay lo que es la militancia que eh, nada, que también escribimos proyectos para dar clases, para capacitar escuelas también, para también traer esas temáticas a las escuelas. En la primaria, trabajan primaria, secundaria. Sí, sí. Buenísimo. Y después también la posibilidad también de crear proyectos de ley que, por ejemplo, hoy tenemos lo que es el INADI, ¿no? Que trabaja la discriminación, el racismo y todo eso. Entonces también hay un proyecto, por ejemplo, de creación de una institución que trabaje temáticas afro. Entonces también, y que esas personas estén en esos lugares y que también el Claro, Estado ennegrezca, las instituciones ennegrezcan, porque la verdad es que no tenemos referencia. ¿Cuántos diputados tenemos o diputadas tenemos que son personas negras hoy no, en olvídate, por ejemplo? no. ¿Cuántas personas en instituciones públicas no tenemos en las escuelas? Y Y no es sabemos, que no están, o sea, sí, también sí, es verdad. hay toda una lucha desde la agrupación y otras agrupaciones también que existen en Argentina, que es el censo, ¿no? Como luchar, porque en Argentina una de las marcas de la invisibilización de las personas negras en Argentina es que los censos que contabiliza la población no hace registro étnico-racial. Y eso hace con que el discurso de que no exista negro en Argentina Claro. prevalezca, Pero porque ¿cómo que no lo hacen? no hacen registro y recién en 2010, con un error gravísimo de cantidad de personas, empezaron a preguntar si vos tenías algún pariente o si te Ya, identificabas. así a la ligera. Qué Imagínate que loco. formularios, era 10% de los formularios preguntaron eso. Y es Claro, una lucha importantísima. Primero porque visibiliza a esa población, después porque también obvio. ¿Qué hay te parece? políticas públicas para esa población. Y es importante para tener registro poblacional porque imagínate, ahora que estamos en una pandemia y que estamos con más y más días con personas contagiadas, ¿no? Con el virus, ¿cuántas personas negras Claro, muriéndose de coronavirus tenemos que son personas negras e indígenas? No sabemos porque no no hay se sabe. datos de eso. Entonces, eso es importantísimo, como hay un montón de luchas y creo que eh, Argentina todavía en esa temática Hay del que racismo. cambiar lo básico. Sea, el hecho de decir, ¿cómo no vas a contar a población de Argentina? O sea, No, igual no es que no cuenta la población, sí, sí, bueno, la parte que ellos quieren. O sea, claro, no, contra la población, por ejemplo, tenemos 40 millones de habitantes, pero de sí, esos 40 millones de habitantes, ¿cuántas personas son indígenas? ¿Cuántas personas son afro? ¿Cuántas personas son registro étnico claro, social? No claro. existen. Igual, ahora existe y en ese censo de 2020 la agrupación también estaba participando de las reuniones con el INDEC para que esa pregunta esté en todos los formularios y que a partir de eso también pueda tener. Por ejemplo, hoy tenemos el cupo laboral trans y si identificamos cuántas personas tiene, también podemos crear un cupo laboral para personas afro, porque no existe personas afro en las Claro, instituciones públicas. Entonces, también es importante que esas personas estén en esos sí, lugares. es verdad. Y con eso, ¿qué se está haciendo como para cambiarlo? O sea, ¿qué tipo de cosas se hacen con respecto a eso? Si no hace como participan de las reuniones, convocan el INDEC o Claro, el sí, para claro. ¿Y las reivindicar. respuestas?
¿Cómo son? La respuesta, la verdad que te debo, porque como te dije, yo soy nueva Sí, y ahora recién también me estoy aproximando a la agrupación, pero supuestamente este año el INDEC claro. como que se comprometió a que todos los formularios tenga esa pregunta, eso es lo que sé. Pero Bueno, bueno, ahora con la pandemia y todo, no sabemos si va a tener censo, si va para el sí, próximo año, pero como no también se sabe. principal que tenemos que tenga registros étnico-raciales de Argentina, para de ahí también la creación de políticas públicas. Claro, sí, y sí, como debe ser, ¿no? Sí, y sí, porque también es una reparación histórica. Una de las cosas que más me impresionó acá en Argentina es que se trabaja mucho lo que es memoria de la dictadura, pero no se trabaja lo que es memoria del proceso de No, esclavitud. Entonces, ¿viste? tenemos lo que es Sí, memoria histórica, dictadura nunca más, pero también tenemos ese proceso que fue también, fue un proceso de tortura, aunque sea de un estado distinto, porque era un estado también colonial. bueno, pero es historia, o sea, No es una te enseñan reparación. historia de Grecia antigua y no te van a enseñar, o sea, sí, es Claro. insólito. Incluso no tiene, por ejemplo, un reconocimiento de que en el Estado argentino se esclavizaron personas Claro, africanas. Y eso es súper importante porque también hace parte de ese reconocimiento del Estado. sí, Y bueno, y hace eso, parte de la historia, o sea, ese sería como el comienzo, claro. mira, claro. Em, ¿Qué otra cosa? Decime qué pensás acerca de, bueno, ¿tenés algo más para comentar? No, pregúntame, a mí me gusta más que me pregunten también. Sí, bueno, mira, no es una duda mía en realidad. Y te lo voy a decir con la mayor de las ignorancias posibles, en serio. No, con todo el movimiento del hashtag, ¿no? Sí. Como que me quedó una duda de eso porque, a ver, yo por ahí como que equiparo la lucha antirracista con el feminismo, ¿no? Como que sería más o menos similares. O sea, es lo mismo, ahí en ese sentido. O sea, no hay argumentos en contra de eso, no existen argumentos válidos como para hacer una brecha ahí entre sí y no, ¿entendés? Igual sí, mira qué tiene. La gente, Bueno, sí. Humanitariamente válidos, hablo. Ponele. O sea, yo veo que por ahí el hecho del hashtag, la construcción en sí de eso, ¿qué te parece a vos? pero la construcción de hashtag, por ejemplo, el blackout o Black Lives No, Matter. no, como de sobre, como de sobreafirmar algo que ya tendría que estar de por sí, ¿se entiende? Ponele, no sé, las mujeres no salen con un cartel que digan las mujeres importamos, ¿entendés? Porque es como decir, sí, obvio, no sé, pongamos en el cartel, dejen de matarnos, o sea, en ese sentido, como que a mí me quedó medio, Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando afirmamos que vidas negras importan, que de verdad no nos importan. Nuestras vidas no se importan, perdón la palabra, pero nunca raja a nadie. Es como que hay un montón de gente negra como sufriendo violencia policial, las matan todos los días, junto con, con el asesinato de George Floyd. También tuvo una violencia en una comunidad de Chaco, también una comunidad Rum, acho que Rum se llama Rum. Y sí, esas vidas no importan porque nadie habla nada. nadie dice nada. Hay que entender, por ejemplo, que el feminismo inicialmente también se construye como un movimiento que era de mujeres blancas que estaban también buscando el voto, ¿no? Sí, Y imagínate que en una cadena tenemos
hombre blanco, varón, ¿no? Heterosexual y todo eso. Después tenemos las Sí, mujeres blancas, después los varones negros y las mujeres negras. Entonces también estamos en un extracto de la vida que de verdad nuestras vidas no importan a nadie. Porque es más fácil remitir a una persona que fue asesinada, que es una persona blanca, y una persona negra, ni se claro. importa. De última se habla un día y ya se olvidan. Y creo que ese hashtag, por ejemplo, de Black Lives Matter, es para traer eso, de que no es la vida de todas las personas que importan. Y hay que No, entenderlo, no, 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 no en ese sentido. Sí, incluso porque claro. yo de ese movimiento vi mucho, no, pero todos somos iguales. No. Sí, O sea, somos iguales. sí, sí, Contame. pero tampoco sería la selección, ¿no? Del hashtag, es como decir, no, no, pero me había como quedado como el sobredecir, como el sobreafirmar, como, como algo que se sobreentiende, ¿no? Pero que, no, está re bueno ahí lo que Y explicaste. que se sobreentiende, pero es necesario reafirmar todos los días, así Sí, como todos los días que queremos nosotras vivas, que basta de feminicidios, hay que también revalidar esos dichos y decir que las vidas negras importan, sí, sí, porque como, no importan a nadie. claro, como decir, miren, es verdad, o sea, Es como que decir, mira, mi vida también claro, lo tenés que leer en un cartel, mira, sí, real. entonces es como que incluso siempre estamos vinculadas a las personas que fueron esclavizadas o personas afrodescendientes, pero nuestras vidas importan porque también somos una población que históricamente fue empobrecida, históricamente sufre violencia, históricamente está en áreas como que fueron empobrecidas y no estamos en lugares de poder. Es muy, por ejemplo, cuando miramos lo que son los lugares de poder, ¿no? Los diputados, los presidentes, los rectores de las universidades, no existen personas Sí, negras. no, es verdad. Y ahí estamos para reivindicar que nuestra vida se importa. Y nuestras vidas importan porque si una persona nos asesina a nosotros, a nuestro hermano, hay que investigar porque muchas de esos asesinatos de esas personas negras no son investigados. Pero si es una persona blanca que se muere, Claro, cualquier persona para que diga, incluso por ejemplo, sí, lo que es una muerte de una persona bastante clave en ese proceso de Black Lives Matter, por ejemplo, Malcolm X. Su caso fue como, no sé si conoces ¿quién? 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 Malcolm X. No. Era un activista afroamericano que le asesinaron. Imagínate que todo lo que es inteligencia de Estados Unidos le seguía los pasos, ¿no? Y le asesinaron, como que pusieron 3 personas y archivaron su caso. Hay un documentario en Netflix que habla como que fue una de las personas que intentan buscar quién fue la persona que le asesinó, pero es como que encerraron el caso, porque ¿Y eso, por qué? porque Pero es se había, o sea, no, no, pero se había hecho hiper conocido el caso, claro, ¿decís? era como que Claro, vieron que una de las personas del Islam, que era una religión que él participaba, sí, algunas personas lo mataron, o incluso uno que era representante de esa, que Elijah Muhammad, como que incluso intenta culpar a esa persona para que se archive el caso, pero imagínate que todo claro, lo que FBI sabía, e incluso hay depósitos que como que 5 personas estaban envolvidas en esa muerte, pero se quedaron 3, le archivan el caso y listo, porque nuestras vidas claro, claro, y no sí, importan. tiene Y historia. creo que el No. hashtag más a eso, y es importante entender que aunque el racismo hoy se manifiesta, también tiene manifestaciones súper violentas,
el racismo es algo histórico y que vivimos todos los días. Es Sí, desde la utilización de esas personas a el lenguaje racista, a no tener representación en los espacios, porque no nos vemos en ningún lado. Es también lo que es el privilegio blanco, es mirar la tele y no ver personas que te parezcan a vos. claro, claro. Hay que ir cambiando partícula por partícula para llegar recién ahí a hacer algo demostrativo en ese sentido, ¿no? Claro, por eso que también hablamos de la lucha antirracista, porque como ella Claro, sí, sí, decía, sí, obvio. es solo no racista, tiene que ser antirracista, que es luchar Claro. contra el sistema Contra el de... racismo, tiene que ser lucha humanitaria en vez de antirracista, sería como. No es lucha antihumanitaria porque... No, humanitaria, ¿Ah? humanitaria. Claro, pero más allá de la lucha humanitaria, es una lucha antirracista, porque no hablamos de humanidad, hablamos de personas que Claro, fueron racializadas y que se mueren todos los días por ese proceso de racialización. Entonces no es una claro, cuestión humanitaria de que todos los seres humanos tenemos que luchar por igual claro. todo. Es como más allá, es como obviar, dejar de obviar eso y meterse más a la historia, ¿no? Porque si vamos a eso, era como que si hablamos de feminismo, hablamos porque las mujeres sufrieron un proceso de poder y dominación que los varones están en lugares privilegiados y Claro. así como esa estructura de poder de feminismo de mujeres y varones y Sí, todo eso, sí, sí, existe sí, un proceso existe. real. Entonces, son vidas negras, son vidas indígenas que precisa también ser visualizadas, porque si vamos desde la humanidad, todos somos seres humanos y aún Claro, así tú fue legalizada, el apartheid fue justificado por las leyes y eran personas. Lo que fue el proceso de claro. nazismo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Sí, vamos todo, a todo. como que quedamos en una nube porque tenemos que poner nombre en las personas y en las vidas. Son las mujeres, son las personas indígenas, son las personas negras, son las personas trans. Y hay que visibilizar a esas personas porque si no descaracterizamos quién son esas personas que son violentadas y no luchamos a nada porque todos somos seres Claro, humanos. claro. Sí, 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 es verdad. ¿Y cómo ves que hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo ves a la lucha antirracista hoy en día con las manifestaciones que se hicieron, con todo ya lo destapado, ¿no? ¿Cómo crees que va a seguir esto? Igual, la verdad es que yo soy una persona que no tiene mucho, tengo esperanza porque continúe en la lucha, pero creo que también a veces para que la gente visualice ese tipo de situación es necesario que se mate una persona negra como George Floyd. Claro. Y a Tiene que mí, pasar algo que vos decís ya es la gota. porque como que hay que llegar a esos puntos de Obvio. de esa Sí, humanidad horrenda para que la gente pueda hablar de lo que es el racismo, por ejemplo. sí, Es necesario déjame. que se mate una mujer para hablar de feminicidios, es necesario que se mate una persona negra y para mí creo que tenemos que hablar todos los días. El racismo es Claro, eso. y cambiar esas prácticas también, porque incluso hay que entender que el racismo también es más allá de las personas negras, es principalmente de las personas blancas, porque ¿quién hace ese racismo y quién Obvio. es el racismo? Sí, Son blancas. Nosotros sufrimos las consecuencias de ese racismo por medio de la discriminación racial que va directamente en la afectación de nuestros derechos. Es un derecho individual, sea un derecho social, económico, y las personas blancas también continúan manifestando eso, es no sintiéndose incomodadas cuando no existen personas negras en sus universidades, no sintiéndose incomodada cuando una persona de la seguridad está buscando a una persona negra y no te busca a vos. Entonces, creo que también observar ese tipo de práctica, sí, porque el antirracismo sería a eso, como
construir ese espacio, reconocer sus privilegios como persona blanca primero y también reconocer que sos racista, porque creo que hay un miedo también de que te titule como racista, como que no, no quiero ser racista, es como que Claro. sí, y si una persona negra te dice que sos racista, tenés que reconocer y reflexionar, perdón, fui racista y cambiar esa práctica principalmente. Sí, sí, claro, yo creo que hay como toda una construcción en decir, "Ah, no, yo no soy eso", que por ahí uno a veces se olvida de reflexionar, de parar 2 segundos la cabeza y decir, a ver, vamos a deconstruir esta cosa que te implantan, viste, como que, obvio, porque esto es inconsciente, uno a veces, o Claro, sea, sí. no te das cuenta, ¿entendés? Vos recién me dijiste poner lo de quilombo, yo me quedé como, ¿qué? O sea, es algo espera, ¿quién no dice quilombo? O sea, te juro, es así, es una locura, la verdad. Claro, pero es aprender también y cambiando, porque incluso, por ejemplo, mi pareja, cuando yo le hablé, no hablas quilombo. Y algunas veces más como que decía y yo le miraba y Que empezamos a cambiar. Pero eso está es, bueno, pero sí, eso es algo que tenemos que hacer entre nosotros. Una vez que sabes qué significa lo que está hablando, no lo decís más. también que empiece el cambio, porque imagínate que todo el proceso de invisibilización de esa población afro en Argentina, muchas de esas palabras son también de forma inconsciente y yo no juzgo a personas que digan quilombo, por ejemplo. No, 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 Traté que esa persona al menos entienda qué es y no, la verdad es que a mí me molesta más que nada porque también invisibiliza todo ese proceso de qué es el quilombo. Y nada, y una vez que sabes, ahora puedes cambiar, como que habla de obvio. libro, desorden. Claro, Hay un montón de palabras que son hay un sinónimas montón. que podés intercambiar a no decir quilombo, más que nada porque para nosotros es un lugar de resistencia. En Brasil, hasta hoy, existen las comunidades quilombolas y son comunidades de personas que también vienen de ese proceso de lucha contra la esclavización en Brasil, porque también en Ah, Brasil la esclavitud fue hasta casi 1900, entonces es súper reciente el proceso de esclavitud. sí, Si estamos muy. lo que fue, ¿Y sí, cómo están allá en ese sentido? no, allá en Brasil, al menos allá tiene un reconocimiento de la negritud, pero es ridículo porque hay un mito de la democracia racial, entonces como que somos todos de todo y no somos nada de nada. Entonces, no, porque todos Puro tenemos, cuento, todos tenemos claro. negro y no es así porque las personas negras se mueren en las manos de la policía, están empobrecidas, no ingresan en las Sí, universidades. Allá los pequeños avances que tuvimos es que tenemos cupos en las instituciones, en las universidades, porque de 50% de la población negra, imagínate que 0,4% ingresaba a la universidad no. pública. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Primero porque esas personas fueron empobrecidas y las posibilidades y oportunidades son distintas. No, Y a sí. partir de esos datos se crearon un cupo que mucha gente incluso lo critican, pero a mí me parece que es una, como un proceso de, ay, ¿cómo se llama acá? De la dictadura. Como, ay, me olvidé la palabra. Sí, Reparación. Es una reparación histórica. claro, Esos pequeños cupos porque allá, igual allá el proceso es distinto de acá, porque acá es como que te inscribís y empezás a hacer la universidad, allá es un proceso súper distinto que tenés que hacer un examen y todo eso, entonces, claro, mucho más selectivo. claro, es mucho más selectivo. Igual a mí me parece que aunque acá, por ejemplo, en Argentina, sea más fácil ingresar a la universidad, es necesario tener datos de cuántas personas afro se reciben, por ejemplo. Sí, Porque, por ejemplo, en esa organización que están ustedes, decime, ¿cuántas personas negras están? no, ninguna.
Y no es por una cuestión de que las personas negras no quieren estar en esos espacios, es que No, no, es porque no. muchas veces están en otras etapas, viene de historias de vidas, de empobrecimiento y a veces están preocupadas en trabajar. Entonces, Claro, a veces no están en ese. son otras vidas. Y hay que incomodarse porque también participar de la lucha antirracista es, che, no hay nadie, no hay una persona afro en la organización que estoy. ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? ¿Qué acción estoy Sí. haciendo para contribuir en la lucha antirracista? Pasa O que los yo espacios. creo que hay otras cosas atrás. Primero que nada son los círculos, ¿no? Como todo el contexto, todo lo que abarca ese tipo de cosas. Por ahí en Argentina es tan institucionalizado todo eso, más lo que abarca el área de educación y todo, que por ahí no es que no hay cupos, sino que tampoco hay posibilidades. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ahí te escucho, recién ahora. ¿Se frenó o fue la mía? No sé. Bueno. Y bueno, y A mí directamente hay, hay que cambiar todo, hay que cambiar todas las instituciones, o sea, nosotros ahora arrancamos desde la escuela, ponele. Yo en la escuela no he visto una persona negra, ¿entendés? De nada, ni afroamericana, ni no sé, nada, nada. Pero porque en Bragado, por ahí tampoco, nosotros por ahí, esto es de Bragado, no hay tampoco por ahí más que nada en o en el norte, o ponele, pero en las ciudades más grandes, y como es algo que viene desde las instituciones, tampoco hay posibilidades como para uno relacionarse, ¿no? claro, igual para mí, por ejemplo, hay que pensar que nosotras personas afros estamos en todos los lados. Hay que ver Sí. también qué escuelas se están yendo, porque si van a instituciones privadas, sí, la No, mayoría tiene personas blancas. Y no, después, yo te hablo de pueblos. uh, sí, de pueblos. Y también después, aparte, como una visión que tengo yo de lo que es la historia argentina, primero que estamos en todos los lados y después que ese proceso de invisibilización de las personas hicieron con que incluso las personas afro no se autorreconozcan como afros, por ejemplo. Por- Si escuchamos esa narrativa de que en Argentina no hay afros, no vamos atrás de nuestra historia. Siempre buscamos nuestros parientes que son italianos, alemanes, españoles. pero Y poco buscamos esas raíces afros que existen en la historia de Argentina. Entonces, incluso, por ejemplo, hay personas afro que no necesariamente tienen la piel como yo, o como negra, o como dicen no, no, acá, no. Sí, no, negro. no. Hay personas que tienen el pelo con rizos y viene de una historicidad de una familia también afroargentina o afrodescendiente. Entonces, Sí, lo que percibo yo es que hay que también hay que cambiar esa mirada de que las personas afrodescendientes necesariamente tienen que ser negras o tienen que tener el pelo así. No, la afroargentinidad o la afrodescendencia con los procesos de blanqueamiento que los países hicieron, las personas fueron emblanqueciendo su piel por las mezclas de personas africanas, argentinas, sí, sí, italianas, españoles, personas indígenas, y esos rasgos van intercambiando durante los años y las generaciones. Entonces, para mí, una de las cosas que Argentina también hizo de su población es robar esa historicidad
de las personas afro y creo que culmina en eso de que, no, pero yo no veo personas afro porque siempre vinculas las personas negras o que tienen el pelo Sí, sí, puede pintado ser. Es toda y una no, construcción, te digo. Sí, ¿Mm? olvídate. ¿Te va ¿Cómo? a cortar el vivo? ¿Querés que lo haga de nuevo ahora?